Los Estados Unidos está llevando a cabo lo que nosotros hemos llamado el derecho del vencedor. Aquí ocurrió no nada más la suspensión de la Constitución de Venezuela, porque en Venezuela no está establecido esta forma de interinato, en Venezuela no está establecido esta forma de imponer a un vicepresidente, incluso no está establecido, se ha hablado incluso de los lapsos que han culminado. Antonio, yo estaba comentando con Beatriz en el bloque anterior que obviamente la gran pregunta ahora no es de dónde se construyen los fondos de la reconstrucción, que por supuesto se van a conseguir, o la necesidad extrema que tiene el pueblo de Venezuela de tener esos fondos para comenzar a tratar de volver a levantar los cimientos. Pero sería absolutamente imperdonable que esa reconstrucción dejara abiertas las grietas de la legitimidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, Marian, desde que sucedió lo del 3 de enero, eso cambió de una u otra forma la visión que teníamos los venezolanos de este año que empezaba, ¿no? Había sido un año que prácticamente cerramos el año pasado con pocas esperanzas de que este año fuera a ocurrir algo de esta magnitud. No nos imaginamos cuando el 3, bueno, desaparece en escasos 30 minutos Nicolás Maduro, y con ello pensábamos que iba a desaparecer todo esto de inmediato. Sin embargo, yo veo que es un proceso que se lleva y que nos desesperamos, por supuesto, ahora con esta tragedia que se nos une, que no solo nos desespera, sino también nos enluta y nos entristece lo que estamos viviendo los venezolanos. Pero lo que sí quiero decirte y quiero significar es que tenemos mucha fe y mucha esperanza. En el día de ayer se ratificó una fórmula de incorporación de la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015 como un momento para llegar a la transición que todos los venezolanos necesitamos. Yo sé que mucha gente está solicitando que inmediatamente las elecciones, que sean unas elecciones, pero las elecciones, para que puedan surtir efecto en Venezuela, tienen que ser controladas, bien controladas, no por ese CNE que se encuentra ya usurpado, sino que debe ser controlado por actores, por personas que de verdad sean transparentes, que sean objetivas y que no tengan ninguna vinculación política con nadie. Entonces, para que podamos tener ese CNE, yo creo que se van a dar los pasos necesarios. Aparte del CNE, bueno, el registro, nosotros tenemos una decisión donde se decía que era preferible ir nuevamente al voto manual. Todos sabemos la experiencia que hemos tenido con esas fulanas software y con esas máquinas que lo que han hecho es demorar y cambiar los procesos electorales en Venezuela. Entonces, para que exista un proceso electoral, se están dando los pasos previos, y hoy celebramos, en medio de esta tristeza, en medio de esto que nos embarga, que se esté avanzando, y que tenemos que tener cuenta que fueron 27 años. 27 años no se puede desmontar en meses, no se pueden desmontar en semanas ni en días. Entonces es un proceso de desmontaje que se requiere que culmine con una fase de transición, y yo creo que la fase de transición, que es la fase más importante en este proceso, se está acercando, y con ello va a brillar a Venezuela la luz de la esperanza, de la fe, de la justicia y de la paz, y sobre todo restablecer a las víctimas que han sido hoy afectadas, y las víctimas de derechos humanos, esos derechos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Delcy Rodríguez cuando insistía en su petición de que se descongelaran los fondos que la comunidad internacional tiene de Venezuela. No fuimos nosotros quienes pedimos las sanciones y no hemos descansado en pedir que se quiten las sanciones. Si usted le pregunta a los empresarios, las empresarias, los sectores productivos, nadie está de acuerdo con una sanción, nadie está de acuerdo con el bloqueo económico. Nunca hemos descansado en pedir el cese del bloqueo económico contra Venezuela, porque afecta al pueblo entero. Sería una extraordinaria señal para la comunidad internacional que quienes tienen la posibilidad de retirar ese bloqueo a Venezuela lo hagan. No, Antonio, yo no sé, pero a mí me resulta indignante, además de vomitivo, escuchar esto, porque el verdadero embargo es el que ellos mismos se imponen al pueblo, gracias al saqueo sistemático, al robo sistemático que han hecho de las instituciones. Pero además decir que piden a esa comunidad que descongele los fondos, porque es lo que pide el pueblo, lo que pide la comunidad, sí, pero también piden
que queden afuera de las manos de este régimen criminal, de lo que queda de ese régimen criminal que ha sido parte de lo que estamos viendo en este momento? Mariana, las circunstancias que motivaron todas estas sanciones internacionales, las circunstancias que motivaron la incautación de bienes venezolanos todavía permanecen vigentes. Todavía permanecen vigentes porque eso forma parte del patrimonio soberano y es inalienable. Eso es un patrimonio, un erario de los venezolanos exclusivamente para ser distribuido en obras, en beneficio de todo lo que hemos vivido. Esas consecuencias todavía siguen permanentes, todavía hay una ruptura del Estado de Derecho, no hay autoridades legítimas que estén gobernando. Entonces no puede en este momento la comunidad internacional pensar en que podamos hacer, retomar, darle a Venezuela todo ese patrimonio que se encuentra afuera. El caso del oro es una gran cantidad, imagínense, son 51.000 toneladas de oro que reposan allá y que fueron resguardadas incluso por el Banco Central de Venezuela en su oportunidad, en un litigio que hubo de reconocimiento si el Banco Central de Venezuela que usurpa en Venezuela o el Banco Central de Acó. Entonces se mantuvo esa gran cantidad de patrimonio venezolano. Entonces en estos actuales momentos todavía permanece. Para que exista un buen manejo, tiene que haber autoridades legítimas y que esas autoridades legítimas también se comprometan a que ese buen manejo de lo que sucede en Venezuela, bueno, sea un buen manejo en el sentido de que se produzca de verdad lo que llamamos nosotros la transparencia del manejo del erario público. Entonces no puede haber un manejo del erario cuando sabemos que no hay autoridades legítimas en este momento. Entonces, creo que se me está yendo Te estamos escuchando. No, estamos viendo perfecto. Okay. Entonces creo que al nosotros no tener esa posibilidad de que existan la transparencia en los recursos de Venezuela, no podemos permitir que se salgan las sanciones, que por favor, que los países que hoy en día tienen bienes de Venezuela deben de resguardarlo hasta tanto nazca la Venezuela de libertad, la Venezuela de justicia, la Venezuela de paz, donde los funcionarios públicos sean funcionarios no solo su capacidad gerencial, su capacidad intelectual, sino también su capacidad, sobre todo, de valores y de principios que puedan manejar ese dinero de manera transparente para que le rindan cuenta al pueblo. No hay una Contraloría actualmente. La Contraloría es una piedra angular precisamente para tener el control de esos funcionarios públicos y de ese dinero producto del erario de Venezuela. Entonces no puede existir esa transmisión de esos recursos y por lo tanto nosotros producimos un documento importante y que lo hemos hecho llegar incluso a las autoridades de Inglaterra para que efectivamente tenga su vigencia, tenga su valor y sobre todo el llamado que hemos hecho a la comunidad internacional que por favor resguarden el dinero de los venezolanos hasta tanto exista en Venezuela unas autoridades legítimamente electas. Quisiera conversar un poquito porque la situación de Venezuela en estos momentos sigue siendo crítica. Ahora los hospitales de campaña internacionales están tomando precisamente el control de la situación porque los hospitales en Venezuela no contaban ni siquiera con insumos, no contaban ni siquiera con suficientes puntos de sutura. Una situación, salvando las distancias, pero muy similar al declive sanitario que se vive también en Cuba. Quisiera comentarle un poquito porque el interinato está violando la Constitución en negocios con el petróleo según varios expertos del petróleo. Pero además Delcy ahora acaba de nombrar como canciller a un personaje que obviamente es muy cercano a los hermanos Rodríguez y que aleja a aquellos que en un momento dado fueron appointed por Nicolás Maduro. ¿Cómo está viendo esa estructura? ¿Qué cree que Gil va a poder hacer? ¿Cree que trabajará más acorde con Estados Unidos? Yo lo que creo que todo este proceso lo está llevando de una u otra forma la administración de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está llevando a cabo lo que nosotros hemos llamado el derecho del vencedor. Aquí ocurrió no nada más la suspensión de la Constitución de Venezuela, porque en Venezuela no está establecido
esta forma de interinato. En Venezuela no está establecido esta forma de imponer a un vicepresidente, incluso no está establecido, se ha hablado incluso de los lapsos que han culminado, pero es que no hay en este momento, la constitución venezolana, sus efectos están totalmente suspendidos. Anteriormente no se cumplía, porque la constitución en Venezuela, desde que la promulgaron, incluso que fueron ellos los creadores, nunca la cumplieron. Es una constitución que tiene principios fundamentales de protección a los derechos civiles, a los derechos humanos. Y eso nunca se ha cumplido en Venezuela. No hay instituciones sólidas que respeten nuestra constitución. Entonces existe una especie de suspensión de la constitución. Y todo lo que se está estableciendo en Venezuela es precisamente las directrices que está llevando en las etapas que hemos conocido el gobierno de los Estados Unidos. Pero por eso es que la necesidad que nosotros lleguemos a ese proceso de transición. Cuando lleguemos al proceso de transición, sí podemos hablar de una vigencia constitucional, sí podemos hablar de instituciones que se van, valga la redundancia, a reinstitucionalizar, quiere decir que se van a convertir en instituciones democráticas debidamente electas como tal, así como nos eligieron a nosotros. Nosotros magistrados fuimos objeto de un proceso de elección por la Asamblea del 2015. Así tiene que elegirse también el fiscal general, se tiene que elegir todo lo que es el poder público de esa manera, incluso las autoridades que son electas por la voluntad del pueblo. Entonces, todas estas designaciones yo creo que fueron parte precisamente de esa etapa de culminar esta última fase de restablecimiento de las instituciones en Venezuela para que procese, para que venga la fase de transición. Así que yo no creo que estos funcionarios vayan a cumplir una labor objetiva que van a trabajar en favor de Venezuela, sino que simple y llanamente van a seguir siendo controlados por los Estados Unidos, y es los Estados Unidos el que le va a dar la pauta al régimen para que continúen trabajando y que lleguemos pronto a esa etapa de transición.